De vuelta este día viernes a las 8:45. Hoy nos acompañan Jeffrey Okeli, quien es integrante de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos. Y está con nosotros también Maynor Alonso. Él es integrante de la Coordinadora Estudiantil Universitaria. Maynor también proviene de la Universidad de San Carlos y también de la Escuela de Ciencias Políticas, pero él ya cerró pensum y por lo tanto ya, no voy a decir que es un egresado, pero ya está fuera del ritmo de clases. En cambio, Jeffrey es ahora el representante de esta asociación y queremos conversar con ellos sobre la participación de los jóvenes universitarios, no solo de la San Carlos, sino en términos generales de universidades privadas también, en este proceso de diálogo nacional rumbo a la reforma constitucional del sistema de justicia de nuestro país y también, en términos generales, la participación de los estudiantes universitarios en el proceso de transformación que se vive en Guatemala desde abril del año 2015. Bienvenidos a los dos. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera hacer un preámbulo. Se presentan esta propuesta de reformas a la justicia guatemalteca y saltan hasta el momento dos personas en desacuerdo. Los primeros fueron el rector de la Universidad de San Carlos, que rechaza contundentemente que la universidad sea sacada de la elección de magistrados a Corte de Constitucionalidad. Y los segundos en oponerse, los acabamos de tener en entrevista, es la Asociación Nacional de Alcaldes, que dicen, no señor, no podemos perder el antejuicio. Ustedes como estudiantes de la San Carlos, ¿están de acuerdo con que la Casa de Estudios salga de la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad? A mi criterio, de mi posición como estudiante de la Escuela de Ciencia Política y como miembro de la actual asociación, creo que es bastante complejo el tema porque la verdad, conforme se ha venido dando el proceso dentro de la Universidad de San Carlos, cómo se ha politizado la universidad al respecto, considero que sí sería de discusión y sería muy aventurado tal vez decir si estoy a favor o estoy en contra, pero creo que sería prudente analizarlo y consensuarlo con los distintos sectores universitarios. Maynor, ¿debe o no debe la Universidad de San Carlos seguir participando con todo lo que hemos visto que ocurre desde la Universidad de San Carlos en la nominación, por ejemplo, de magistrado a Corte de Constitucionalidad? Creo que es un tema bastante quisquilloso. A mi parecer, como criterio personal, creo que le afecta más de lo que le beneficia y nos está poniendo en una posición bastante complicada. Sin embargo, tampoco podemos denotar o no podemos negar que ha sido un logro que la comunidad universitaria ha estado manejando desde hace mucho tiempo, pero también en lugar de estar participando como academia dentro de la política, se ha politizado la academia, entonces sí hay que equilibrarlo mucho. A mi parecer le perjudica bastante. Pero piensen aquí que el valor supremo es construir un sistema de justicia que administre apropiadamente para todos los ciudadanos, más allá de velar o no por el interés de la Universidad de San Carlos. En términos concretos, ¿a los ciudadanos nos conviene o no nos conviene que siga participando la USAC en la integración de la Corte de Constitucionalidad? A lo mejor por parte de la propuesta académica en cuestión de políticas públicas, políticas económicas, considero que puede ser conveniente para la ciudadanía la Universidad de San Carlos participando en estos procesos. Yo le preguntaría a Maynor, ¿qué gano yo cuando la Universidad de San Carlos participa en este proceso de selección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué gana una ciudadana? Bueno, realmente el espacio de la Universidad de San Carlos está justificado en la base que tendría que ser una representación popular. Realmente sabemos que no se ha estado dando del todo, sabemos que ha servido más para corromper y es bastante problemático el tocar ese tema adentro. Y ustedes también creo que tendrían que entender que como comunidad sancarlista es un tema bastante difícil y bastante ajetreado y tenemos que promover mucho diálogo adentro de las instituciones y tal vez por eso es que nuestra postura no puede ser radicalmente sí, radicalmente no. Simple y sencillamente queremos promover un diálogo crítico hacia lo interno porque estamos conscientes que sí, nos ha afectado sumamente como sociedad, también nos ha afectado como comunidad universitaria, también tenemos intereses individuales dentro de nuestras instituciones por estas decisiones políticas. Sí, nos ha afectado bastante, pero tenemos que pensar bastante bien también cuáles son las soluciones que se pueden plantear. ¿Cómo marcha la unidad entre estudiantes de diferentes universidades para hacer propuesta ante la situación política del país? Vamos bastante bien en cuanto a voluntad. Sin embargo, también tenemos que entender que nosotros como jóvenes tenemos el gran reto de las dinámicas organizativas no se nos están adaptando a las anteriores también. O sea, la juventud de ahora es una primera generación que sale del conflicto armado interno, que está aprendiendo a vivir en democracia y que tampoco tiene mucho espacio en cuanto a respeto y tolerancia. Entonces, ahorita está tratando de descifrar mejores condiciones de organización, pero vamos bien. Yo quisiera preguntar, más allá del rol que debe jugar la Universidad de San Carlos en la elección de un magistrado en el Tribunal Constitucional,
¿cuáles de esas reformas al sector justicia creen ustedes que es oportuno someter a un diálogo prioritario? ¿Cuáles les provocan a ustedes ese ruido? ¿Cuáles los convencen de tajo? Yo considero que una de las principales reformas de las cuales creo yo que es necesario llevar al diálogo, llevar al consenso es el antejuicio, ya que, bueno, hoy de hecho estuvo el comisionado en la Escuela de Ciencia Política y él mencionaba de cómo el derecho de antejuicio muchas veces limita las investigaciones y esto da margen a que los actores políticos incurran en crimen. Bueno, Aparte del antejuicio. Vean, a nosotros nos preocupan varias cosas. En primera, el antejuicio creo que también se podría modificar. ¿Por qué? Porque no tiene por qué evitar tanta investigación. Sin embargo, el dejar únicamente a los alcaldes y a los gobernadores podría también convertirse en un golpe al poder local, que no necesariamente tiene que ser malo. Creo que se le debe de quitar el antejuicio a todos, o que por lo menos todos deberían de tener la oportunidad de ser investigados o tener la obligación de ser investigados. A mí otra cosa de las reformas del sector justicia que me preocupa bastante es, creo más allá de cualquier otra cosa, el desconocimiento. Estamos estudiando a profundidad cómo funciona este Consejo de la Carrera Judicial y es algo completamente nuevo para Guatemala y tendría mucho poder porque participa en todo, desde el nombramiento de las Cortes Supremas de Justicia a la Corte de Constitucionalidad. Yo estoy de acuerdo con que las decisiones políticas sean tomadas por los tres poderes del Estado también, sin embargo, me da mucho temor. Un ¿Cómo superpoder judicial. Exactamente, y sobre todo, bueno, son tres espacios que no necesariamente tienen que ser de abogados, al menos eso se rompe un poquito, pero ¿cómo podemos asegurar que esa carrera judicial no va a ser manejada por los mismos corruptos que ahora la están manejando? Señores, pero, a ver, prácticamente toda la transformación en el país ha provenido, digo, la transformación que se ha vivido de abril del año pasado para acá, ha partido de la acción de una justicia independiente. Claro. Digamos que bajo ese principio, ¿no es razonable realmente buscar que garanticemos que se institucionalice esa independencia del sistema de justicia guatemalteco, por ejemplo, mediante un consejo de la judicatura o de la carrera judicial, mediante, digamos, apartar el alejamiento de los políticos y de los diputados de las decisiones respecto de quién debe llegar a las cortes? Ese es todo el sentido de este proceso, ¿o no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, también buena parte de los resultados que se han dado en el último año gracias al empoderamiento del sector civil y el sector civil tiene que aprender a discutir ampliamente esto y por eso es que yo creo que lo más rescatable de toda esta propuesta no son las propuestas que actualmente están, porque entiendo que son base para promover un diálogo. Yo el primer diálogo que al menos en mi corta experiencia, en mi corta vida, veo que sea también bastante descentralizado, que sea bastante incluyente y según tengo entendido en la segunda fase se van a tomar todas las propuestas escritas y se va a empezar a construir algo mejor. Entonces como primera base me parece bastante interesante esta propuesta, pero no podemos también hacernos de la vista gorda que darle demasiado poder a un consejo de carrera judicial puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque los miembros actuales de la carrera judicial son los que ya todos conocemos y los que nos han quedado mal. Jeffrey, el punto que se ha discutido también es que los decanos, representantes de las facultades de Derecho de todas las universidades han salido de la elección de jueces y magistrados. Prácticamente se le hace así a la academia y al Colegio de Abogados. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué lectura le das? ¿Debe o no participar la academia en alguno de estos procesos? Lo que sucede es de que en el proceso de elecciones, por ejemplo, dentro de la Universidad de San Carlos, elecciones de decanos y más, muchas veces son como que tergiversadas y... Viciadas. Sí, son viciadas también a la vez. Entonces, considero que primero debemos sanear lo interno para poder presentar más allá propuestas en cuestiones de materia de justicia. Señores, déjenme apartarme un poco de la discusión en torno al diálogo nacional y la reforma constitucional. Hablemos del proceso político guatemalteco. Minor, un año después de todo aquel movimiento en el que los estudiantes participaron activamente, ¿te parece que las cosas han cambiado lo suficiente, bastante, o en realidad estás muy insatisfecho con lo que se ha logrado hasta hoy? Podríamos decir que estoy muy insatisfecho, pero seguimos trabajando para poder cambiar las cosas poco a poco. ¿Por qué te hace sentir insatisfecho? En primera instancia que sí, es cierto, no han habido cambios profundos, no han habido cambios estructurales, pero también tenemos que entender que nuestro primer reto es organizativo, creo yo, a nuestro parecer, formación y organización.
¿Cuál es ese cambio profundo que quisieras ver que se lleve a cabo en un año? Podríamos, exacto, es que ese es el asunto, es muy poco tiempo. Yo creo que para empezar tenemos que cambiar con reformas reales a la ley electoral y de partidos políticos. Las últimas no nos satisfacen definitivamente. Creo que hay avances y cualquier avance es bueno, pero no nos satisfacen por completo. Pero eso no quiere decir que tampoco sea algo anormal o sea algo extraño. Creo que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos son un espejo de lo que ha activado últimamente la sociedad civil, que es poco. Hay una pregunta que esa sociedad civil se hace y creo que ustedes como estudiantes universitarios pueden responderlo desde su perspectiva como actores. ¿Qué pasó con las protestas? ¿Por qué desaparecieron? Sí, yo considero de que no han desaparecido del todo. Por ejemplo, nosotros como estudiantes universitarios estuvimos colaborando con las pasadas marchas por el agua y demás, temas de recursos naturales. Además, creo que es necesario pasar de esa etapa de la protesta hacia la propuesta. Y ahí viene ligado todo esto, el tema de la propuesta, que primero necesitamos como universidad. Pasar de la protesta hacia la propuesta, ese fue justamente el moto o eslogan que usó, la idea fuerza que transmitió el comisionado hoy, que estuvo reunido con ustedes en la Universidad de San Carlos. Él hablaba de la necesidad de pasar de solo protestar a proponer. ¿En qué área deberían estar proponiendo los estudiantes universitarios, creen ustedes? Yo creo que tenemos una capacidad para proponer en varios aspectos porque hay una interdisciplinaridad. Si algo sobra en la estructura estudiantil deberían ser recursos humanos. O sea, los estudiantes hay y hay para todos lados, desde lo técnico hasta lo teórico, pasando por lo político y lo académico. O sea, ahí no hay ningún problema. También lo que tenemos que entender es que la coyuntura del año pasado fue una coyuntura de corrupción y de impunidad, anticorrupción y de impunidad, que estuvo moviéndonos a todos y sacudiéndonos. Pero si queremos lograr cambios estructurales, tenemos que agarrar esta coyuntura, empoderarnos y promover una agenda estructural basada en cada uno de los grupos que ya están activando, limpiarlos primero y luego hacerlos avanzar. Yo no me voy a poner a hablar sobre campesinado. Vamos a trabajar con las organizaciones campesinas por limpiarlas, por estar estableciendo buenas estrategias, buenos desarrollos y pues estarlos estructurando. Creo que ese es el papel del universitario, estar soportando todos estos espacios de discusión y llevar la academia hacia estas discusiones políticas para poco a poco ir promoviendo soluciones integrales. Virgilio Álvarez recién publicó un ensayo sobre las protestas en la plaza y prácticamente llega a la conclusión que no han tenido fruto más que un momento que él llega a calificar como una actividad social más bien, a donde la gente llegó, lo dijo literalmente acá, se tomó una selfie y luego se retiró. ¿Cómo reaccionan ustedes a la tesis de Virgilio? ¿Qué reacción tienen a esa premisa de no llevaron a más esas protestas? Creo que no podría decirme miembro de una academia crítica si no aceptara esa propuesta. Y estoy de acuerdo parcialmente, pero también creo que es una visión limitada de alguien que se mantiene mucho en el extranjero. Porque aquí los jóvenes no detenemos la organización, no detenemos la formación y estamos trabajando duro para intentar crear algo. ¿Qué cosa? Sería muy aventurado ¿Un partido poder político? decirlo. Creo que cada quien va a elegir un espacio en donde se sientan cómodos, pero tampoco podemos limitar solo a los partidos políticos la participación de los jóvenes. Jeffrey, ¿ya hay espacios? ¿Hay partidos políticos a los que los jóvenes querrían sumarse a estas alturas? Pues por cuestiones de representatividad, considero que de momento no hay ningún partido político que represente a la juventud guatemalteca. Entonces, ¿qué toca? ¿Esperar a que estos terminen y crear que las nuevas generaciones partidos surjan con los nuevos? Hay que ir construyendo poco a poco, hay que ir construyendo espacios, pero también hay que entender algo. Yo creo que si un individuo entra a este sistema, se corrompe. Pero si como bloque entramos, que eso es lo que lo apostamos, pues poco a poco vamos a ir construyendo por lo menos una opción. Señores, ¿y qué percepción tienen ustedes de la marcha del nuevo gobierno, el gobierno del presidente Morales? ¿Les deja a ustedes, les permite albergar ilusión respecto a que el país puede estar mejor al final del gobierno? ¿O ustedes ven que la situación apenas cambia? A mí me deja muy preocupante porque yo no noto que los cambios vengan. Hemos tenido bastantes problemas dentro de las dinámicas gubernamentales y también creo yo que, si bien es cierto, no ha sido un gobierno que esté reprimiendo y que esté diciendo, sí podemos ver que es un gobierno que está respaldado por al menos opiniones muy cerradas, muy fragmentadas, y en este florecer de tantas opciones que hay de una juventud que está más activa, lo que menos necesitamos es un espacio tan cerrado que no permite ideas extrañas a lo que ellos consideran correcto.
Y eso a mí en lo personal me preocupa bastante. Jeffrey Okelly, estudiante de tercer año de Tercer ciencias, semestre de ciencia política. de ciencias políticas. ¿Qué le recomienda desde su puesto al presidente de la República? Yo considero que en parte a lo que decía Minor, de que se encuentran muy cerrados esos espacios, la apertura a la propuesta que se pueda generar por parte de la sociedad civil, ya que son quienes abanderan las necesidades de la población y de la mayoría que ha quedado... Apertura a sociedad civil, entonces. El Congreso de la República, ¿les parece a ustedes que está cumpliendo con su papel? ¿Qué querrían de ese Congreso, Minor? Creo que lo primero que tendría que venir en ese Congreso es conciencia y voluntad política de parte de los congresistas, porque a pesar de que vemos que el año pasado hubo mucha movilización social promoviendo ciertos espacios, ellos continúan, muchos de ellos cerrados y otros aperturándose, pero con los mismos rostros. Vemos un Taracena más abierto ahora, por ejemplo, pero que de todos modos sigue siendo parte de ciertas estructuras que le da desconfianza a sociedad civil y que sus actitudes, a mi parecer, son bastante abiertas y cínicas, lo cual es bueno porque la realpolitik se tiene que promover, pero no con cambios verdaderos que incluyan a sociedad civil dentro de... Por ejemplo, el diputado Taracena hace públicos los listados de empleados del Congreso de la República. Nos damos cuenta que el presupuesto del Congreso se incrementó en los últimos 6 años de 400 a 800 millones de quetzales. A través de plazas. A través de cada vez contratar más y más amigos y amiguetes que realmente cumplen con una función muy pequeña, muy escasa. Mientras esos 400 millones de quetzales podrían estar en el sistema de salud o en el de educación, rindiéndole mejor al Estado, se mantienen adentro del Congreso. ¿Cómo explicar que una denuncia que se hace en enero, febrero, todavía a la altura de hacia finales del mes de mayo, sigue estando ahí sin generar un cambio real? ¿Por qué le toleramos los ciudadanos eso a los políticos? Yo considero que parte de los políticos es la falta de voluntad, como bien lo decía Minor hace un momento. ¿Y de los ciudadanos la tolerancia? Tal vez un poco que la ciudadanía está un poco pasiva en este momento. Fragmentada, diría yo también. Hay muchas, están muy dispersas también en sus objetivos y poco a poco tenemos que ir articulando, pero si nos queremos articular al mismo tiempo que nos mantenemos independientes, ese es el verdadero reto. Vamos a apostar a la sostenibilidad de los procesos, no simplemente a la participación o el involucramiento específico de... Lo que el comisionado les dijo hoy a ustedes, hay que pasar de la protesta a la propuesta, significa que, digamos, termina resultando más fácil para todos simplemente salir a la plaza a protestar y a pedir que caiga algún gobierno, que se procese legalmente a alguien señalado de corrupción. Todo eso resulta más fácil de hacer. Pero ya luego construir un proyecto para poner en práctica en el país, reformar el Estado, hacerlo más eficaz, eso toma mucho más tiempo. ¿Ustedes creen que la sociedad guatemalteca está en capacidad de lograrlo? ¿Ven ustedes liderazgos que permitan que eso se logre? Yo te podría decir que sí. ¿En dónde los ves? Nómbrenlos. Ofrecernos esperanza, queremos tenerla. Denos 3 nombres de gente a quien debemos voltear a ver porque están construyendo país de una manera diferente. Fíjense que yo no podría nombrar personas específicas porque creo que también ahora... procesos. Exacto, yo le apostaría mucho al proceso de los estudiantes universitarios. Vemos que poco a poco, hace un año, por ejemplo, no teníamos mayor comunicación entre asociaciones ni entre universidades. Hoy por hoy sí, con conflictos, definitivamente con problemas comunicativos, con algunas situaciones, pero ahí se van estableciendo. Y no podemos dejar de ver que el activismo político de estudiantes universitarios dentro de las asociaciones... Minor, ¿no es muy pequeño ese grupo de estudiantes que se está integrando? Pues son 350,000 personas que están recibiendo educación superior y que... Pero ahí estás generalizando y con todo respeto, yo no creo que en la San Carlos estén... La mayoría de la gente en la San Carlos no está interesada en esto. No, por supuesto, pero también son semilleros en donde se pueden ir practicando. Y me dijiste solo uno. Aparte hay otros espacios de organización civil. Yo he visto muchas asociaciones que están trabajando por tejer redes a nivel nacional de jóvenes que están participando en política activa. Y se está viendo y están tratando de articularse entre sí varias redes de jóvenes que, insisto, no me atrevería a decir un nombre concreto ahorita porque saben que después resultaría... Aparte de ese proceso de estudiantes, ¿qué otro proceso les genera esperanza? Yo creo que también tenemos que terminar de madurar algunos movimientos, pero hoy por hoy un proceso como la Asamblea Social y Popular ha ido demostrando que va coordinando cada vez un poquito mejor y estableciendo mejor posicionamientos de términos, llevando un poquito mejor las luchas a cosas más aglutinadoras, y eso denota madurez de un
movimiento social. Maynor, Jeffrey, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta que se comenta en redes sociales. Muchas gracias. Hablamos ahora sobre el comisionado Iván Velázquez, que ha buscado siempre incluir a los jóvenes, esta vez en el Diálogo Nacional para las Reformas al Sector Justicia. Esta es la solicitud que él ha hecho. ¿Qué opina usted al respecto? Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con el comentario de Armando Huer, el que tenemos hasta el momento. Es importante que los jóvenes se involucren y conozcan cómo funciona el sistema. Son el futuro del país y precisamente ese es uno de los motivos por los que el comisionado Iván Velázquez está buscando la inclusión de los jóvenes dentro del Diálogo Nacional para las Reformas al Sector Justicia. Le agradecemos por opinar a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, como siempre nos encuentra en Facebook y en Twitter como Canal Antigua. Ahora es momento de conocer todo sobre el mundo deportivo. Por favor, debo recordarle que no se pierda esta media maratón de Cobán que será transmitida por Canal Antigua y Antigua Sports desde las 6 de la mañana este domingo. Y también lo invito a que no se pierda a las 10 p.m. Que tenga una linda noche.